Everybody, come on, come on, come on. Everybody, body, 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 come on. Everybody, come on, come on, come on. Everybody, body, 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 come on. Kick, 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 kick it. Check this out. Kick, 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 kick it. Check this out. Everybody, come on, come on, come on. Everybody, body, 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 come on. Everybody, come on, come on, come on. Kick, 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 kick. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a esta segunda edición de Tarjeta Roja. La verdad las cosas es que estamos bastante emocionados, bastante felices por tener y por continuar siguiendo con este programa que, como habíamos dicho inicialmente, intenta llevar la contingencia política nacional e internacional bajo una mirada dinámica, siempre invitando a la reflexión, a la discusión, al debate, pero sobre todo también a la propuesta. Convocación de mayorías, convocando también a las vecinas y vecinos, distintos actores sociales también que quieran estar dentro de estas discusiones que se van planteando. Quisiéramos agradecer ante todo a la señal 3 de La Victoria por el espacio y a todas y todos que nos están viendo en estos momentos. Para comenzar, el julio de este año, del 2018, en la Cámara de Diputados, con 83 votos a favor y 31 votos en contra, fue aprobado el famoso Estatuto Laboral Juvenil. Un estatuto que fue presentado por el Poder Ejecutivo en este caso y que pretendía oficialmente ocuparse de la juventud que trabaja o que con aspiraciones laborales entre los 18 y los 28 años y que pretendía de una forma oficial intentar ocuparse en ese sentido asegurando algunas garantías. Rápidamente en algunos sectores sociales comenzaron también a movilizarse y a sacar voces de conformidad. Entre otras cosas, la OIT, organismo internacional sobre todo, alertó también sobre algunos riesgos que esto traería consigo y que efectivamente habían sido un poquito, solo un poquito, pasados por alto por el Poder Ejecutivo. Entre otras cosas, el aumento de la flexibilidad laboral, el no pago de las horas extraordinarias, de descanso y también un elemento fundamental que es negar la posibilidad eventual de beneficios sociales para las y los jóvenes trabajadores. ¿Cuál es el rol del movimiento sindical en un país en que el movimiento se ha de alguna u otra forma comenzado a aumentar a pasos seguros pero aún lentos? ¿Cuál es la propuesta que existe de distintos sectores con respecto a este tema? En un tema que hoy, dicho sea de paso, ha permanecido y al momento de estar grabando este capítulo está descansando y se le ha quitado la urgencia en el Senado, lo cual ha abierto una discusión involucrando a distintos actores sociales, discusión en la cual nosotros, por supuesto, también queremos hacernos parte. Mi nombre es Juan Rocco y esto es Tarjeta Roja. Estatuto laboral para jóvenes estudiantes. ¿Sabías que en los países desarrollados, más del 50% de los jóvenes estudia y trabaja? En Chile, solo 9 de cada 100 trabajan y el 40% de ellos lo hace de manera informal. ¿Por qué pasa esto? Porque la actual legislación no se hace cargo de nuestras necesidades. No contempla el trabajo por hora, no nos deja interrumpir la jornada para ir a rendir las pruebas, ir a clases y estudiar. Nos obliga a dejar de ser carga de salud de nuestras familias. Y nos quita beneficios estudiantiles por estar recibiendo un sueldo. Pero por fin esto se va a corregir. El gobierno del presidente Sebastián Piñera y el Ministerio del Trabajo presentaron un proyecto de ley que crea un nuevo estatuto laboral para jóvenes estudiantes. Sin lugar a dudas, este ha sido uno de los proyectos más polémicos del actual gobierno y el que mayor implicancia podría tener en amplios sectores de nuestra sociedad. Hablamos del Estatuto Laboral Juvenil. Esta figura, que fue generada en comisiones especiales ajenas al Congreso, viene a profundizar aún más la precariedad laboral que padecemos las y los jóvenes en Chile. Neoliberalismo en su máxima expresión, permitiendo un nivel aún mayor de flexibilidad laboral, pero hecho a la medida de los patrones. El activo sindical y estudiantil salió rápidamente a movilizarse, a presionar para detener ese proyecto, pues sus nefastas consecuencias abrirían posibilidades de explotación general mucho mayores, y parte del gran empresariado preferirá contratar jóvenes, pues así vienen con menos derechos, conculcándonos lo poco que hay en el actual Código del Trabajo. Ante estas nuevas políticas que vienen a precarizar aún más el trabajo, es que tenemos el desafío de movilizarnos social y políticamente.
Tenemos la tarea histórica de poner freno a este proyecto y empezar el largo camino de reconstruir el movimiento de trabajadores para recuperar nuestros derechos fundamentales. Para comenzar entonces esta instancia quisiéramos presentar, y para nosotros es una alegría, un honor presentar a las y los panelistas en esta ocasión. Quisiéramos presentar a mi mano izquierda a Pamela Enríquez Marín, vicepresidenta de la Confederación Bancaria, encargada de Unimujeres Chile y encargada de la Red de Mujeres Trabajadoras y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8M. Pamela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, gracias a la invitación. Encantada de conocer Señal 3 de la Victoria y bueno, con un tema tan importante como el Estatuto Juvenil o la Ley McDonald, que se le llama. Perfecto. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y por otro lado tenemos a Franco Collao, a mi derecha, dirigente del Sindicato de Trabajadores de SLIM número 3, tesorero de la Federación de Trabajadores de ISS, importante empresa transnacional, ¿no? Danesa. Origen danesa. Sí, y miembro de la Secretaría de Asuntos Juveniles de la CUT, ¿no? Franco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, antes que nada agradecer la invitación y la posibilidad de estar aquí, como plantea la compañera, exponiendo este tema tan importante que lamentablemente ha sido muy pasado por alto. Es un tema que nos va a afectar mucho como sociedad, no solamente a los jóvenes, y creemos que es muy bueno tener la oportunidad de estar aquí exponiendo este tema. Perfecto, muchísimas gracias Pamela, Franco, por estar aquí. Y bien, quisiéramos entonces, abriendo fuego con la discusión, existen un montón de elementos que hay que considerar, pero antes de eso quisiéramos darles la oportunidad a cada uno de ustedes para abrir en un minuto, ya solamente un minuto, tratar de no pasarse tanto, para presentar una idea a fuerza, básicamente. ¿Qué es lo que significa este Estatuto Laboral Juvenil? Puede haber gente que nos está viendo en este minuto que a lo mejor no tiene en grandes rasgos esta propuesta de parte del Ejecutivo, que hoy día está descansando, como habíamos dicho, y cuáles son las consecuencias, cuáles son las implicancias que tiene también para la juventud, ¿no? Entre los 18 y los 28 años. Hay un sector importante también ahí de masa trabajadora, ¿no? O con aspiraciones de meterse en el mundo laboral por distintos motivos. Y ¿cuál es el rol que debe cumplir también el mundo sindical? Ambos representan un importante sector del mundo sindical y también es importante conocer sus visiones. Vamos a comenzar contigo, Pamela, entonces. Claro. Mira, una idea fuerza en relación al Estatuto Joven puede ser que esto en realidad va a atentar contra los derechos de los trabajadores, ¿ya? Es lo principal, la renuncia a derechos básicos, a derechos que los logramos después de grandes luchas del sindicalismo, de los trabajadores. Entonces, en esta creación de nuevas leyes que están referidas a sectores de la población, por ejemplo, en este momento son los jóvenes, ¿ya? Pero después pueden ser los ancianos, que ya lo vemos, pueden ser las mujeres madres. Entonces yo creo que ahí está el tema de esta situación tan grave, que es la renuncia de los derechos fundamentales de los trabajadores. El derecho, por ejemplo, al descanso dominical, para que esa persona, ese trabajador, ese joven, pueda tener derecho al ocio, o pueda estar con su familia, o pueda estudiar, porque es un trabajador estudiante, un trabajador universitario de institutos profesionales. Entonces él necesita tener un tiempo de estudio también, porque si no se va a dedicar solamente a trabajar y su estudio no va a tener un resultado óptimo. Así que yo creo que eso sería como la idea fuerza para mí, es la renuncia de los derechos fundamentales de los trabajadores. Perfecto, muchísimas gracias, Pamela. Franco. El estatuto laboral es una mentira. El estatuto laboral es precarización. El estatuto laboral es explotación, es tercerización, es mano de obra barata. El estatuto laboral es una farsa porque se vende como algo que viene a facilitar a los estudiantes el poder estudiar y trabajar al mismo tiempo, cuando efectivamente es todo lo contrario. Lo único que está haciendo este estatuto laboral es plantear un contrato muy inestable en el que te pueden despedir en cualquier momento, te pueden cambiar los horarios prácticamente a voluntad del empleador, y que con eso nos venden que vamos a poder seguir estudiando. Yo digo todo lo contrario. Las personas que han escuchado este estatuto laboral de cerca, lo único que no quieren es estudiar y trabajar. El estatuto laboral es un peligro. Estoy totalmente de acuerdo en decir que esto es una peligrosa punta de lanza que podría transformarse en una política nacional de cómo queremos el trabajo en Chile.
un trabajo inestable, un trabajo con pocos derechos, un trabajo que te da pocas oportunidades, muchas facilidades del empleador y pretender que eso va a hacer crecer a Chile. El estatuto laboral es mentira, es peligro, es precarización, es explotación. Y es mucha inseguridad para nosotros los jóvenes y para los trabajadores adultos. Vamos a comenzar, antes de dar discusión a este tema que es bastante complejo. Estamos pensando en un país en donde, a pesar de que, como habíamos dicho en el inicio del programa, si bien es cierto el porcentaje de sindicalización ha aumentado progresivamente, según los datos de la OECD para el año, a principios del 2018, está ya en un 20% el porcentaje de sindicalización. Ha significado un aumento, sin embargo todavía existe un montón de gente que no comprendemos, y aquí me incluyo, digamos, porque nunca tenemos, las personas que no estamos inmersas en este tema, no tenemos nociones más en detalle, digamos. Entonces, antes de comenzar esta ronda de intervenciones, es importante aclarar algunos conceptos, y en este caso, efectivamente, lo habíamos hecho anteriormente, lo vamos a seguir haciendo, algunos conceptos con peras y manzanas para las amigas y amigos que nos estén viendo también, y que a lo mejor no tengan mayores nociones al respecto, entregar algunos conceptos. Me gustaría partir contigo, Pamela, con respecto al concepto de precarización laboral. Ya. ¿Cómo tú podrías definir la precarización laboral? Mira, bueno, para todos me gustaría explicar que la precarización laboral es cuando uno realiza un trabajo en malas condiciones, que no tiene las condiciones o las herramientas para realizarlo, con horarios que no son fáciles de llevar en la vida cotidiana, ¿ya? O sea, un horario que le signifique un sacrificio a la persona el llegar a su lugar de trabajo y tener una jornada laboral, ¿ya? Y también un sacrificio familiar y una remuneración no acorde al valor de su trabajo. Eso yo diría que es una precarización laboral. En este caso del Estatuto Joven es precario porque nos habla de una situación de una jornada fragmentada, ¿ya? Que el estudiante trabajador tendría que estar disponible para su empleador 2, 3, 4 veces en el día, durante 10 horas. O sea, y sin tener, por ejemplo, el derecho a la colación, sin tener el derecho a él decir cuál va a ser su jornada, sino que es autoritariamente dada por el empleador. Lo cita a las 8 de la mañana, lo cita a las 13 horas, lo cita a las 20 horas, en horarios que son horarios punta, puedo decir. Entonces, eso es una precariedad laboral. Perfecto. Franco, flexibilidad laboral. ¿Cómo podrías definirlo? ¡Wow! Sí, bueno, importante, creo, muy buena la sección, por cierto. El tema de flexibilidad laboral, uno se imagina todo lo contrario, uno se imagina más tiempo para uno, estar con la familia, poder estar en la casa, claro, flexible. En realidad significa todo lo contrario, significa eliminar las cosas más básicas como tener una jornada de trabajo estable, en donde yo sepa que tengo tales horas para descansar, tales para trabajar, tales para estar con mi familia. Flexibilidad significa en el fondo quitar leyes laborales muy básicas, como son las jornadas de trabajo, como lo son los horarios de colación, como lo son los descansos. Flexibilidad en el fondo es para el empleador, flexibilidad para los patrones, flexibilidad para los capitales, para hacer lo que quieren, pero para el trabajador en el fondo es todo lo contrario, y estoy regido completamente a lo que me llamen cuando me llamen. Es muy inflexible para mí como trabajador, es muy inflexible para todos como trabajadores. La flexibilidad laboral en el fondo es todo lo contrario de lo que se pretende. Significa menos horario, menos rigidez, menos derechos, aflojar la cuerda para el empresariado en el fondo. Perfecto. Comenzamos entonces, pues. Aquí yo creo que existen algunos elementos igual importantes, tanto desde el punto de vista de cómo ha significado la implementación de este Estatuto Laboral Juvenil, que tengo entendido, corríjanme si estoy equivocado, tengo entendido que fue enviado por el Ejecutivo en abril de este año, ¿no? Y recién en julio se aprobó en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, correcto. Claro. Sí. Ojo por eso, importante creo que es destacar el hecho de que este Estatuto Juvenil se comenzó a discutir en estas comisiones de trabajo que el gobierno paró. Es interesante el hecho, porque al final lo que se genera aquí es que la población en general, toda la gente, todos los que están viendo la tele, hasta que esté informado de lo que está pasando, se entera muy poco de lo que está sucediendo con la ley del país. Porque se tiene una comisión especializada donde a 4 paredes se discute una ley y el Parlamento queda afuera. Esto el gobierno lo hace específicamente porque no tiene mayoría en el Parlamento. Esta ley se hubiera tirado en el Parlamento antes, muy difícil que sale con lo que se plantea. En cambio la ley se cocinaba y se lanza desde 4 paredes cuando ya está lista. Nos enteramos cuando tenemos la ley encima ya. Es complicado si el gobierno quiere seguir en esa actitud, es totalmente antidemocrático y secretista, por decirlo menos. Claro, el 12 de julio se aprobó en general el proyecto
con 83 votos a favor y con 51 votos en contra, ya como tú lo decías al principio. Es un estatuto que no tiene razón de ser, porque no necesitamos estatutos especiales para diferentes trabajadores. Con el Código del Trabajo ya es suficiente y es tan malo también que ya deberíamos quedar con eso, porque este estatuto no viene a beneficiar a los trabajadores, sino que viene a beneficiar al empresariado. ¿Por qué digo esto? Porque el empresariado está creando alternativas de trabajo para la gran reforma que viene o la revolución que viene en los trabajos, que es la transformación digital. Entonces, para que llegue esta transformación digital a las diferentes empresas o rubros, sectores del país, tiene que haber un trabajador que tenga la flexibilidad de acomodarse a estos movimientos. Entonces, yo creo que ahí emerge de las mentes creativas del empresariado de la derecha a ver cómo poner al trabajador en este modelo nuevo que se va a crear. Entonces yo creo que por eso están empezando a instalar, como tú decías, en la punta de la lanza, porque empezamos con los jóvenes, después los ancianos. ¿Por qué los ancianos, la gente de la tercera edad? Porque tienen la necesidad de trabajar. O sea, si una persona no trabaja después de que jubila, queda en la miseria más absoluta. Ya vemos el caso de las AFP que pagan pensiones de miseria. Entonces, por eso también ellos ven la necesidad de los jóvenes de trabajar, porque no hay gratuidad en la educación, la necesidad de los ancianos de trabajar porque no tienen pensiones dignas, mueren de hambre. Ya hemos visto en la noticia los ancianos que se suicidan, lamentablemente, los ancianos que mueren. Entonces, por eso es que se crean todas estas alternativas y piensan en estas nuevas leyes. Ahora, a mí me gustaría dividir un poquito en dos partes esta discusión. Yo creo que tenemos que profundizar igual un poco también para las amigas, amigos, quien habla mismo también, ver algunas cosas concretas. ¿Qué es lo que se habló de la profundidad, de las causas políticas, las consecuencias políticas que trata, pero en lo concreto, al trabajador, a la trabajadora, joven entre los 18 y 28 años? Enumeremos, vamos viendo qué aspectos son los que son una falla, efectivamente, que se considera dentro de este estatuto. Yo creo que eso es lo primero, verlo. Y lo segundo, yo creo que hay un elemento que es fundamental también aquí, que tiene que ver con el rol del sindicalismo. Bien, aquí estamos hablando de que básicamente quienes han salido a defender o a frenar, perdón, sí, el tema del Estatuto Laboral Juvenil, han sido los sectores sindicalizados. Bien, no tiene que ver con una cosa del trabajador o la trabajadora de a pie, que por ese motivo no se siente identificado o identificado con el sindicalismo. Toda burocracia, sirven para no sé, para llenarse los bolsillos, porque hay muchos sindicalistas corruptos. Son cosas que todos y todos debemos escuchar. Sí, por supuesto. Yo creo que el mundo popular y el mundo sindical específicamente tiene que hacerse un poquito cargo de eso, ¿no? Yo creo que hay un tema. Entonces, yo creo que es importante que lo digamos primero que todo, y así en la concreta. ¿Cuáles son los aspectos bien concretos negativos que tiene este estatuto, así enumerados, por así decirlo, o sea, idea fuerza básicamente? Y por otro lado, ¿cuál ha sido el rol del sindicalismo? Es más, el sindicalismo, si esto lo teníamos ya encima, ¿cómo es que no se previó antes esto? ¿O se hizo efectivamente a escondidas? ¿Hubo una conspiración ahí entre medio en donde dijeron vamos a lanzar esto sin que nadie lo sepa? ¿Cuál fue el rol del movimiento sindical antes de que esto fuese aprobado por la Cámara de Diputados? Yo creo que es un tema que igual es importante saberlo. Bueno, todas estas cosas que se han planteado, los proyectos de ley, los dictámenes de la Dirección del Trabajo, todo se ha hecho como de un día para otro también. O sea, la información no llega a destiempo y por eso también la reacción del movimiento sindical, ¿ya? Es muy importante el sindicalismo acá en Chile porque la arremetida de la derecha es fuerte y nosotros, bueno, con la unidad que presentamos ahora hace poco con este Estatuto Joven, logramos frenar la urgencia de ley. Entonces, eso también que sepan los trabajadores que tienen organizaciones que los van a defender siempre, porque esa es la vocación de servicio y eso es lo que nos mueve a nosotros los sindicalistas, a defender que no sean vulnerados los derechos de los trabajadores, ¿ya? Ahora, en este Estatuto Joven, bueno, para mí la fragmentación de la jornada es lo peor que tiene, porque
como te decía, mantiene al trabajador enganchado a su empleador todo el día. O sea, yo creo que va a durar... Dependencia permanente. Claro, es terrible porque todo el día va a estar en constante preocupación de que tiene que volver a la pega, que tiene que volver a trabajar, que cuando voy a estudiar tengo que dar un examen y no puedo. Eso para mí sería como lo más perjudicial. Y lo otro que también me llama mucho la atención es que, por ejemplo, si un trabajador, un joven estudiante se enferma y es carga de su papá, tampoco va a tener la posibilidad de tener licencia por la enfermedad, porque no te van a pagar la O sea, licencia. esos derechos sociales se anularían, ¿no? Se anularían, siempre y cuando sea carga de sus padres. Porque si no lo es, si él cotiza en la salud, ahí, claro, ahí puede tener las licencias pagadas. Pero pierde también los beneficios que tenía como carga de sus padres. Eso para mí serían como las dos cosas bien importantes. Bueno, y también mi compañero yo creo que tiene otras que... Bueno, sin duda, realmente este contrato especial para jóvenes no tiene ninguna cualidad que yo pudiera decir que es reivindicativa. Y de verdad que suena feo decirlo, porque pareciera que es Pero como ninguna. tirar, no, absolutamente ninguna. Existe Un una punto de la norma, I, existe ¿no? una norma que afortunadamente dentro de los trámites que se hicieron y gracias a la presión de las organizaciones sindicales se consiguió poner, pero realmente en conjunto de la ley la anula totalmente, la estropea, o sea, no tiene ninguna ganancia ese punto. La verdad que en el fondo es que las remuneraciones de los trabajadores estudiantes no se consideren como renta, que nosotros como CUT proponemos que este es el único punto donde debería legislarse, nada más. Con eso tú tendrías ya que los trabajadores que estén estudiando y que quieran trabajar podrían hacerlo sin temor a perder sus remuneraciones o dejar de ser carga y tendrían cero problema para trabajar y estudiar. En general, este estatuto no tiene nada más relevante, nada más positivo para los trabajadores. Podemos enumerar, como bien plantea la compañera, de hecho que si son cargas, perder derechos tan básicos como lo que son la salud. O sea, si me pasa algo, no es problema mío, no es problema del empleador. Si te resfriaste, qué mala suerte. Que querís ser mamá, fuiste mamá, qué pena, pobrecita, pobre la trabajadora que sea joven, que quede embarazada, que seguimos en un país donde la mujer sabrá mucho mejor que yo, se estigmatiza poco menos que a las jóvenes especialmente por ser mamá. No puedes seguir estudiando y ahora más encima no puedes seguir trabajando. O sea, es complicado, era complicado ya antes y teníamos ese problema como sociedad, como integrar mejor y tenemos ahora el doble, que no sabemos qué es lo que va a pasar con este contrato. O sea, tenemos temas peores. Tenemos las vacaciones, con 2 meses que te dan de vacaciones ahora, pero sin ningún tipo de pago, y que tú podés llegar perfectamente y te van a haber despedido. Es importante, yo sé, quizá me desvío un poquito, disculpa. No, por favor. Pero es importante igual aclarar que este contrato se plantea de una manera en el papel, pero las leyes están hechas de tal forma para que ese papel se pueda usar de muchas maneras. Y los empresarios son inteligentes en este aspecto, todos buscamos sacarle provecho a las leyes como están hechas y buscar cómo podemos hacer las cosas. Y lo que le permite hacer y lo que le incentiva a hacer es terrible, ¿verdad? El esqueleto de este contrato es justamente la precarización en el sentido del horario de trabajo que puede ser cambiado, no solamente la jornada descontinua, sino que además que te la pueden cambiar. O sea, efectivamente yo no voy a saber cuándo trabajo y cuándo no. ¿Cómo descanso tranquilo si no sé cuándo trabajo y cuándo no? Además de eso, si le sumamos la segunda parte de este esqueleto de esta ley, que viene a ser la indemnización por año de servicio, que se pierde en tanto tú estés estudiando con este contrato, o sea, mientras seas estudiante, te pueden despedir en cualquier minuto a costo cero. Que era uno de los poquísimos incentivos, como bien planteado, que existe un código de trabajo muy precario, que se asegura muy poco el trabajo. Cuando aquí se habla de más trabajo, aquí no existe el concepto del trabajo como un derecho. Y tenemos esto menos aún, en una de las poquitas patitas que teníamos, era que el empleador, si me despedía, me pagaba mi año de servicio, y si me despedía sin aviso, me tenía que pagar un mes. Eso no lo tenemos. O sea, si a eso le mezclamos las dos, si a eso le juntamos el hecho de que la jornada te la pueden cambiar cuando tú quieras, que no vas a saber cuándo estudiáis, si le sumáis que si tú te negas y más encima te puedes despedir a costo cero, es una receta espectacular para lo que es la explotación. No sé, en general. También es importante lo que mencionaste de las mujeres cuando son las estudiantes mujeres, madres, que no van a tener el tiempo de cuidado de sus hijos, tal vez no van a tener el pago de sus licencias pre y postnatal. No van a tener un descanso dominical para dedicar a la familia, entonces es todo negativo, no hay nada positivo. Ahora yo vuelvo, disculpa Franco, solamente para avanzar en algún momento. Sí, me imagino que es mucho, pero quisiera, con respecto a al segundo tema, nosotros
volvemos, creo que es tercera vez que lo he planteado, existe un aumento significativo de la tasa de sindicalización, se está dando, hay pasos, más o menos fueron 4 puntos los que se subió más o menos la tasa de sindicalización, según los datos de la OCDE, ¿no? Sin embargo, todavía muy fragmentado el movimiento sindical, esto me hago cargo de mi opinión, muy fragmentado, con un montón de centrales, bien, que todavía no son representativos, bueno, tú representas a la CUT, ¿no? Pero que todavía no son representativos del universo de trabajadoras y trabajadores que van a vivir esto en el caso de que esto se apruebe y se convierta en una realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol? Es más, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el movimiento sindical de aquí en adelante y que ha tenido incluso antes de que se gestara? Porque claro, tú me decías, Pamela, esto se tramita de la noche para la mañana y lo que tiene que hacer el movimiento sindical es contrarrestar solamente y como decir, hey, que no nos pasen a llegar tanto, ¿no? Y tratar de hacer el mayor ruido posible. Pero más allá del ruido, y si ustedes me permiten, yo creo que aquí hay un tema que es mucho más medular, que tiene que ver con la credibilidad que tienen las trabajadoras y los trabajadores con el movimiento sindical y con sus derechos laborales. Mira, justamente eso es lo que quería plantear. Mire, dentro de todo yo de verdad pienso que se ha hablado muy poco de lo que se ha hecho en tema de sindicalización en general. Tenemos un montón de cosas por avanzar y tenemos un montón de deficiencias, pero este tema del estatuto joven se había planteado anteriormente el gobierno anterior de Piñera. O sea, estaba como la sombra de... No fue tan de sorpresa, la sorpresa fue como se legisló, o sea, de la noche a la mañana esto no se habló en campaña, no se habló en televisión, ¡puf! Pero existía antecedentes de que se quería hacer este tipo de leyes para los trabajadores jóvenes. En general, la derecha siempre ha pretendido precarizar el trabajo de los trabajadores en general, no solo de los jóvenes. Entonces, está ese antecedente. Creo que en parte este aumento de la sindicalización ha sido consecuencia justamente de eso. Las organizaciones sindicales, dentro de toda la división que pueda haber internamente y la divergencia de ideas que son naturales en una organización compuesta por seres humanos, porque aquí muy difícilmente vamos a pensar todo de la misma manera. Sí, claro, no son autómatas. Claro, no somos robots ni abejas, pero dentro de todas las diferencias que han habido, el mismo sector sindical se ha dado cuenta que en base a la unidad y a la preparación hemos tenido que responder a ciertas cosas. Este aumento en la sindicalización no ha sido producto de la noche a la mañana, de la magia, ni solamente porque sí, sino porque en realidad había un trabajo constante para prepararnos justamente para este tipo de medidas. No solamente de cara al mundo juvenil, como decíamos, que es un aspecto donde tenemos más deficiencia como jóvenes. Existe participación y últimamente estamos retomando con mucha fuerza el espacio juvenil dentro de la CUT, pero si nos vemos hacia atrás, ha habido poca participación de los jóvenes dentro de los sindicatos. Pero en general, como movimiento sindical, creo que se han hecho los esfuerzos que han valido la pena y afortunadamente se ve que cada vez más las personas, por lo menos desde mi perspectiva, van requiriendo los sindicatos. Este aumento de sindicalización no es un porcentaje abstracto, sino que es gente que cada vez más requiere de los sindicatos y se da cuenta por sí misma que ellos tienen que defender sus propios derechos. Yo hoy planteo una idea como para que la pensemos, que no es el sindicalismo, no son los dirigentes sindicales que están y bajan de su nube a defender nuestros derechos, somos los mismos trabajadores, porque yo soy trabajador. Pero así es como se ve, ¿no? No debería verse así. No debería verse así, porque somos los mismos trabajadores que de a poquito vamos requiriendo más la organización sindical. Eso es importante, porque quiere decir que la sociedad hasta cierto punto se ha ido moviendo más. Este aumento de la tasa sindical demuestra que se ha hecho un trabajo y que la gente hoy en día está más receptiva. Nos queda un montón por avanzar, eso estamos de acuerdo, pero vamos a avanzar. Yo pienso que la ley no nos acompaña, ¿ya? Por eso la fragmentación del sindicalismo. Yo creo que es difícil con este Código del Trabajo creado por Piñera podamos tener una unidad sindical. Yo creo que los problemas se van a resolver tal vez si empezamos a pensar, nosotros en la Confederación Bancaria ya venimos hace tiempo trabajando el tema de la negociación por rama. Yo creo que ahí sería muy beneficioso para todos los sectores de la sociedad tener la alternativa de negociar con el gobierno, negociar con el empresario en rama para tener mayor fuerza, ¿ya? Pero yo creo que es fundamental el trabajo que se hace por parte de los sindicatos, de los dirigentes, en la defensa de los derechos fundamentales. Y no es que seamos iluminados, que tengamos mucha vocación de servicio, sino que tenemos el beneficio de dedicar un tiempo a la capacitación, de tener instrumentos que nos van informando y poder defendernos de todos estos ataques. Pero que el trabajador común y corriente de repente no tiene
la llegada a esa información. Entonces también es importante, por ejemplo, como el canal de acá, informar, difundir, es fundamental para que la gente empiece a aprender cuáles son sus derechos, a aprender que no siempre tiene que decir que bueno al empleador, que puede decir no, ese es un derecho fundamental. Entonces yo creo que por ahí también va. Nuestra responsabilidad es esa, educar a nuestros compañeros, a los trabajadores, informarlos, brindarle apoyo y guiarlo en la defensa de sus derechos. Ahora, disculpe que sea majadero, yo creo que un poquito el rol que tengo que cumplir aquí en este caso, pero si efectivamente el Poder Ejecutivo, como ustedes lo han planteado, lo han dicho, organiza, complota, conspira, por así decirlo, de la noche a la mañana, ¿no? La promulgación de estas leyes, es porque efectivamente existe un gran porcentaje de la población que no está al tanto de lo que está sucediendo y efectivamente no solamente no está al tanto, sino que no le interesa. Y eso es una realidad, es una tragedia, ¿no? que sacude todo nuestro país. Y yo creo que en ese sentido no conoce tanto de generaciones. Ahora quisiera hacerle una pregunta personal. ¿Por qué en este caso la juventud? ¿Qué pasa con la juventud? Tú planteaste, Pamela, en un principio, quizás pudo haber sido primero los jóvenes, o fuiste tú, Franco, quizás los dos, no lo sé. Primero fueron los jóvenes, después vendrán por adulto mayor, después... ¿Qué hay de especial en este caso entre 18 y 28 años? Tiene que ver con la productividad, tiene que ver también con esta ansia de los muchachos y muchachas necesito, vamos, no me alcanza para estudiar, necesito entrar al mundo laboral, aprovechándose de estos vaivenes del mercado de la educación, ¿no? De repente esa desesperación, y es un hecho. Me incluyo, o sea, el tema del trabajo precario, ¿no? De las distintas cosas en donde muchos jóvenes ya se ven envueltos. ¿Por qué ahora? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Adelante. en general, la dejé votando, ¿no? el Para que... fondo económico que trata de plantear la derecha, el gobierno, al plantear este tipo de iniciativas, y es importante destacarla porque de verdad que este es como el punto con el que se justifica, es que los jóvenes no tienen facilidades para estudiar y trabajar al mismo tiempo. O sea que en el fondo es necesario hacer este tipo de estatuto para jóvenes, partiendo por los jóvenes, porque tenemos dificultades a la hora de trabajar y estudiar. Principalmente estas dificultades se deben a que los jóvenes que trabajan y estudian, en su gran mayoría, como la gran mayoría del país según las encuestas que se han hecho, no tienen grandes recursos, no tienen grandes ingresos. Incluso los que han conseguido entrar a la gratuidad les complica y siempre tratan de aportar dentro de su casa o costearse sus propios gastos. Entonces es difícil cuando estudiar y trabajar no solamente te complica por los horarios, sino que además te hace perder ingresos, como ser carga de tu familia, ser de tu papá, de tu mamá. Muchos trabajadores jóvenes trabajan en negro, como se le llama, o sea, trabajan vendiendo cosas en la calle, trabajan en un persa o para empleadores que trabajan de forma casi clandestina, sin un contrato de trabajo. Entonces, esa es la justificación por parte del gobierno. Por eso se parte por los jóvenes, porque en ese sentido los jóvenes tenemos esa dificultad a la hora de trabajar. El caso más práctico en realidad es que, como bien planteamos desde la CUT, y creo que lo he señalado, es que esto solamente requiere legislar en que la renta de los trabajadores, perdón, el salario de los trabajadores jóvenes que estén estudiando, no se considere como renta para efectos legales. Esto haría que el trabajador pueda trabajar y estudiar con un contrato como corresponde, con todos los derechos que ya existen en el Código del Trabajo y que se consiguieron, perdonándome la salida, a punta de balazo, a punta de sangre, porque esto fue un tema que fue realmente cavernario en su época, sin perder nada de eso, y tendrían la capacidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo con un horario como corresponde. Entonces, este es como el aspecto inicial. Nosotros sentimos y también planteamos que hay una suerte de revanchismo hacia los jóvenes, hacia los estudiantes particularmente. No querían educación gratis, bueno, ahí tienen tu educación gratis, pero van a tener que trabajar poco menos que como esclavos para la venganza, ¿no? La venganza. Haciendo la parita con otras cosas, como por ejemplo la criminalización de los grafitis, de la juventud que hace arte en las calles. No estamos hablando de cualquier rayado, sino que de verdad de arte en las calles, que dan color a las poblaciones, y son criminales, ¿verdad? Entonces existe una suerte de revanchismo de este gobierno hacia los jóvenes, y junto a esta suerte de explicación económica tenemos además que los jóvenes son como la primera punta de lanza. Si los jóvenes no reaccionamos con esto, que hemos sido, sin ser como autorreferentes, los jóvenes fuimos un sector muy movilizado en estos procesos estudiantiles durante el gobierno antepasado, el gobierno pasado, y es como que si los jóvenes no decimos nada al respecto de esto, esto va a pasar a cualquiera. Después tiramos el estatuto para trabajadores mayores, trabajadores para jefas de hogar, el estatuto, y nadie va a decir nada, porque si los jóvenes, que fueron los que salían con marchas multitudinarias, no dijeron nada, aquí nadie va a decir nada. Así creo que lo piensa el gobierno hasta cierto punto. Yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con lo que plantea Franco. Yo creo también que es un sistema perverso como lo es el sistema neoliberal
y que apunta a que el Estado no garantice estos derechos. Entonces, quieren educación gratis, les damos un trabajo para que la costeen. Necesitan pensiones dignas, les damos un trabajo a la gente anciana. Las mujeres necesitan trabajar porque hay mucha mujer jefa de hogar que se hace cargo de sus hijos, entonces necesitan dinero, trabajen flexible para obtenerlo. Pero el Estado en definitiva no garantiza nada. O sea, está solamente para crear estos estatutos precarios y que nos van a tener a futuro a todos trabajando como esclavos sin tener nuestros derechos más básicos y sin tener el descanso, ya sea de vacaciones, descansos dominicales. Entonces yo creo que a eso se apunta, es la respuesta por parte del gobierno a todas las necesidades que tiene la población, necesidades graves y básicas. Me parece a mí que es una respuesta muy acorde a sus intereses, sí, porque existen otras respuestas y para nosotros es importante señalar. Yo creo que acá es súper importante esta no es la única forma. Lo que dijo el presidente Piñera, a palabras necias, oídos sordos. Yo creo que eso es, porque hay un clamor de la población pidiendo estos derechos, pero los oídos son sordos. Entonces ellos dan lo que saben dar. Es trabajo precario. Es súper importante la manera en la que lo plantea, de que esto se está en el fondo aprovechando de necesidades de la población, porque claro, está la necesidad de los jóvenes que trabajan en negro. Pero esta es la solución que queremos, esta es la solución más viable, esta es la mejor solución, no lo es. Y lo conversamos con el gobierno. Claro, se le consultó esto a alguien. Claro, fue respaldado por los trabajadores. Rechazado por la CUT, rechazado por el CONFECH, rechazado por las centrales sindicales. Esto está siendo rechazado por todos los actores relevantes a nivel de organizaciones sociales. O sea, ¿con quién lo conversamos? ¿Es este el tipo de camino que queremos como desarrollo en el país? O sea, que si tenemos el problema de que la gran mayoría de las mujeres jefas de hogar son las personas que no trabajan, el sector con cesantía más fuerte es el de las jefas de hogares, les vamos a dar un trabajo precario que trabajen en la casa de estajo como lo hacían en el siglo pasado por una monedita, o vamos a hacer políticas sociales que fomenten un sueldo que nos deje fuera del margen de la pobreza. ¿Cómo es posible que acá tengamos 2 personas que trabajan en una casa y que aún así no nos alcance para la casa? Llega a ser absurdo. Entonces, es aprovecharse de necesidades que tiene la población con un sistema que ellos mismos defienden, un sistema neoliberal, un sistema desigual, y que sigue creciendo la desigualdad, lamentablemente. Es aprovecharse de eso para tirar medidas aún más nefastas que refuercen esta desigualdad. Claro, pero ahora tú hablas se han hablado aquí de actores sociales que rechazan esta medida. Mencionaste al CONFECH, por ejemplo. Mencionaste a la CUT, la Confederación Bancaria, distintas organizaciones sindicales o distintos movimientos, ¿no?, que están haciendo. Pero aún así a mí me parece, odio ser el malo de la película, ponerle el punto negro siempre a la cosa, pero estamos también para hacer propuestas, ¿no?, más allá de ser contestatario. Pero tengo la impresión que todavía sigue siendo un porcentaje o agrupaciones que representan todavía un sector que no es mayoritario en la población, cuando estamos hablando de medidas que van a afectar si efectivamente a la gran mayoría de la población. Entonces, más allá de denostar, que esa no es la intención bajo ningún punto de vista, pero ¿cuál es el plan en este caso? Desde el mundo sindical y desde el mundo estudiantil, que por cierto sí debería estar sumamente, tengo la impresión, implicado en esto y tomando medidas concretas, digamos, de discusión, de reflexión, de movilización, ¿no? ¿Cuál es la hoja de ruta que se tiene que llevar? No solamente para convencer a todos los afectados y las afectadas, sino que además de pasadita, que yo creo que también es la intención que tienen ustedes, tanto tú, Pamela, como tú, Franco, que es reconquistar también a la trabajadora y al trabajador en el mundo sindical, de devolverle esa representatividad, ¿no?, de enamorarlo de nuevo, o enamorarla de nuevo en el mundo sindical. La dejo ahí, o sea, ¿cuál es la hoja de ruta, digamos? O cuál es el plan? O si no existe plan, ¿cómo ustedes creen que se debe llevar a cabo en el actual estado de las cosas? Lo que se ha hecho, bueno, es una visión más unitaria del mundo sindical. Se está trabajando con muchos actores, con muchas confederaciones, por eso también se le quitó la urgencia de ley a este estatuto. Pero eso es la hoja de ruta, unir las fuerzas para así frenar toda esta suerte de embestida del gobierno. Pero disculpa, ¿esta unión es coyuntural? ¿Es solo en base a este estatuto? No, esto ya empezó porque ya se veía como se venía, que venía
a dejar el descalabro en la parte laboral. Entonces se empezó a gestar de voluntades hacia esta unión. Entonces yo creo que tengo mucha esperanza en esa unión y en que se van a empezar a hacer logros importantes en base a eso, ¿ya? De repente en sindicatos que no, o confederaciones que no había intención de trabajar en conjunto, se está haciendo, también con actores políticos, con partidos políticos que respaldan esta iniciativa. Entonces yo creo que es bien interesante lo que se está... Me imagino que partidos políticos que no votaron por esta Claro, por supuesto. Y algunos Claro. que votaron. Bueno, eso es interesante porque... Que votaron. Franco. O sea, respondiendo un poco como a los primeros Sí, que sí, planteaba, donde claro, que todavía sigue sin ser un mundo que representa a la gran mayoría de la población. Aún así, es importante destacar, no se convocó tampoco a la mayoría de la población a la discusión. O sea, estamos hablando punto uno de estas organizaciones porque lamentablemente esto está solamente en manejo de las organizaciones de momento. O se convocó a alguna persona, se hicieron, no sé, encuentros, cabildos, se planteó esto en televisión, se planteó en la propuesta de gobierno original, se planteó a la No, pero eso no se hace población. nunca. No. O sea, continuamos. ¿Se planteó al Parlamento como corresponde? Decíamos anteriormente que no. Se hicieron comisiones de trabajo específicamente para no plantear las cosas en el Parlamento, que sería lo que representa más directamente, al menos según esta democracia representativa, sería lo que representa a la población en su conjunto, el Parlamento. Pongo mis dudas de cómo lo hará. Especialmente determinados sectores que mienten para llegar a ciertos lugares. Pero bueno, más allá de, no se planteó esto a los diputados y a los senadores en su momento. Se plantea en una comisión y cuando ya está la ley cocida, se plantea en el Parlamento. O sea, todos los parlamentarios, gran mayoría de ellos están de acuerdo que hay necesidad de legislar con respecto al trabajo de los jóvenes. Volvemos a repetir, bien grabado, porque realmente es importante que la solución es tan simple como legislar con respecto a la renta de los jóvenes, que no te quite los beneficios sociales. Ahí tienen una legislación. Muchos parlamentarios estaban de acuerdo, pero cuando ya me ponen la ley encima y es esto o nada, es complicado. No se le preguntó a nadie, nadie debatió eso. Se empezó a sacar lo peor. Claro, Para se dejar sacaron algo algunos más puntos claro. que afortunadamente gracias a la presión se consiguieron ir sacando. Sí. Pero esto no fue una propuesta tampoco que se le convocara a la gran mayoría. Es por eso que quizás no están metidos más actores. Importante, claro, destacar que aquí hubieran personas que estando electas en coaliciones que no deberían haber votado por este proyecto, o al menos a priori, sectores de la democracia cristiana, sectores del PPD, sectores del Partido Radical, que votaron a favor de este tipo de medidas, cuando su gran base social, la gran mayoría de las personas que participan en estos partidos son personas que participan también en sindicatos, que participan también en centros de estudiantes, que participan en sus poblaciones, que participan en sus hogares. Entonces Van a tener que dar buenas explicaciones. Entonces. van a tener, y llamamos de verdad, ya que esto no se ha discutido entre la gente, que le piden explicaciones a estas personas. Yo quiero pensar que votaron estando desinformados, porque de verdad que así como está este proyecto, no da para nada. Con respecto a la hoja de ruta, Sí, eso, sí, sí. En general, como CUT hemos hecho hartas de las actividades del Departamento Juvenil de la CUT, primordialmente hemos hecho un montón de encuentros en diferentes escuelas, universidades, liceos, y ha habido una muy buena recepción. De verdad, los mismos jóvenes estudiantes afortunadamente se preocuparon mucho con este tema al conocer cuáles eran las diferencias que habían. Tuvimos que partir explicándoles cuáles eran los contratos actuales, porque este para muchos va a ser el primer contrato de trabajo que tengan si esto se aprueba. Sí, claro. Que no me gusta a mí hablar en futuro, porque yo tengo la convicción de que esto no se tiene que aprobar, esto no tiene que salir. Pero para muchos sería, si esto llegara a pasar, el primer contrato. Entonces lo primero, informar. Lo primero que tenemos que hacer es informar a todos los jóvenes, y no solo a los jóvenes, porque este trabajo precario de los jóvenes va a quitar trabajo a los adultos. Va a ser más fácil contratar a un joven estudiante que a un adulto. Explicarlo, lo hemos explicado incluso en centros de madre, por ejemplo. Las madres, pero interesadísimas en saber, porque todos quieren que su hijo estudie, en saber cómo va a trabajar y estudiar su hijo si esta ley se aprueba. Entonces, lo primero es informar. Para dejar en claro, que como bien plantea la compañera, afortunadamente esto se le quitó la urgencia que tenía, tenemos todavía un plazo. Y es decir, nosotros, que si esto vuelve a asomar la cabeza, es rechazarlo contundentemente porque no necesitamos este estatuto joven, no necesitamos este contrato especial. Entonces, es informarse hoy día, difundir esto y conversarlo, porque lamentablemente sigue habiendo mucha gran parte de la población, especialmente jóvenes, que no estamos muy informados de lo que se nos vendría encima de aprobarse esto, que no se debe aprobar. Perfecto, Franco. Ahora quisiéramos, también profundizando con algunos temas, existen ciertos tópicos, ciertos conceptos, nombres incluso que se pueden asociar también más que al estatuto, sino que al movimiento sindical en general, ¿no? Como se contempla hoy día en Chile. Quisiéramos ver algunos conceptos, algunos nombres, y quisiéramos que ustedes, en no más de 5 palabras, tratar
en ese sentido, tratar de hacerlo lo más acotado posible, nos pudiesen definir. Pueden ser conceptos, pueden ser nombres, pueden ser solamente una palabra. Vamos a partir contigo, Pamela. ¿Por qué siempre con las mujeres? ¿Ah? No sé, si quieres puedo partir con Franco. No hay ningún problema. Adelante, no hay ningún problema, ¿sí? Está bien, Perfecto. está bien. Es que estaba a mi izquierda. Ya. No sé, si claro hubiese que en la cámara yo me debo ver a la izquierda, ¿no? no sé, no me confundan, ya no me confundan. Perfecto, vamos a partir entonces. Sindicato. Sindicato, acogida, respeto, convicción, respaldo y ayuda, solidaridad. Perfecto. Estatuto laboral juvenil, Franco. Precarización, mentira, flexibilidad. No, con eso me lo dejaste, me lo dejaste en claro. CUT. CUT, organización madre, también que nos puede acoger. Se necesita unidad. Mamá de 5. Y abarcar a todos, yo creo. Perfecto. Movimiento No Más AFP. Movimiento para participar la Federación Bancaria, ¿no? Convergencia, movilización, preocupación, futuro, descanso. Perfecto. Bárbara Figueroa, la actual presidenta de la CUT. Bárbara Figueroa, una mujer potente, fuerza, oratoria. Sí, buena oratoria, buena oratoria. Luis Mesina, vocero del movimiento No Más AFP, presidente de la Confederación Bancaria. Mira, liderazgo, carisma, movilización también, amplitud. O sea, se nota la unidad en esta mesa. Ya ¿Sí te cuenta, no? Si no, yo creo que después de tanta discusión, hacía falta. Sí, la unidad. sí. Lo que hace falta es la unidad. que fuese por lo menos un poquito, ¿no? Hace un par de años yo creo que nos invitaban y terminaba esto en cualquier cosa. Sí, hay por ahí algunos registros, yo creo que todavía no se sigue haciendo, ¿no? ¿Qué pensará? No, bueno. Yo creo que ya lleva tanto tiempo las peleas y los enfrentamientos entre la misma clase que el momento de la unidad. Y eso es bueno, eso Sí. es sumamente positivo y queremos también nosotros contribuir también en este humilde espacio para eso y también para el desarrollo del pensamiento crítico. Vamos a estar terminando, ustedes saben que este programa se llama Tarjeta Roja y no es por nada, no fue una ocurrencia ni una iluminación ni una epifanía, sino que obviamente existen también ciertos tópicos. Sobre su mesa está una tarjeta bastante contundente, roja, en el cual nosotros les vamos a pedir por favor que den solo uno, expulsado o expulsada, en este caso, y el por qué. Argumentación breve, ¿ya? Y si ustedes tuviesen que expulsar de la escena, ¿no? Y hacer una sanción. ¿No Franco, puede ser solo un uno. gabinete entero? No, solo uno. Solo uno. Vamos. Ya que me criticaste, vamos a partir Sí, con por Franco. favor. Sí. Franco. Bueno, en este caso, y Muestra la apelando a la tarjeta, por favor, coyuntura, el ministro Monkever, sin lugar a dudas, el que se merece la tarjeta roja, por mentiroso, por salir mintiendo a los trabajadores y a todo el país diciendo que la oposición había dejado sin reajuste de sueldo mínimo a los trabajadores cuando fue su sector político el que votó en contra. Por mentiroso, por plantear este estatuto laboral joven como una ganancia para los trabajadores estudiantes y como una necesidad. Lo único que se necesita es que legislemos en las medidas del salario que eso se considere como recto. Así que, sin lugar a dudas, que este es el ministro que se lleva la perla, aunque tuvo competencia fuerte. Siendo callado Sin lugar a por dudas. sindicalistas y por periodistas, ministro Monkever. Ojo ahí. Pamela. Ya, voy a dar esta tarjeta roja, es un gusto en todo caso por darla, a Emilio Santelices, ministro de Salud, por la contaminación, la toxicidad que se está dando en Quintero, en esa zona de Ventana, que las olas tienen esa espuma amarilla, y él dice que en realidad son mareos, son vómitos, que las mujeres que han abortado, que no es producto de la contaminación. Para mí todo ese repudio hacia él, hacia Emilio Santelices. Sí, aprovechando lo que dice Pamela, si es que nos llega a ver gente Quintero, Ventana, todos los sectores aproximados, la mayor de las fuerzas, solidaridad con ellas, con ellos, y nada, esperamos que más temprano que tarde los culpables o las culpables paguen semejante daño que se le está haciendo a la familia actualmente. Nos sumamos entonces en ese sentido. Vamos a estar terminando entonces este espacio. Antes
de todo quisiera darles, como inicialmente le habíamos dado, 1 minuto para una idea fuerza, también 1 minuto para cerrar, Franco, Pamela, para, no sé, invitar a la gente, una reflexión final, etcétera. Bien, vamos a partir contigo, Franco, me dejaste así. Bueno, vamos a partir así. invitarlos a todos a que estén pendientes de las actividades que se tiran desde la CUT, visitando nuestro sitio web www.cut.cl, visitando las páginas de Facebook de la CUT, de la Secretaría Juvenil de la CUT, donde estamos siempre poniendo estas actividades que se están haciendo sobre información del Estatuto Joven, encuentros que se están haciendo en diferentes escuelas, universidades que se siguen organizando para que podamos seguir en esta senda de poder defender nuestros derechos laborales y que nos informemos. Los llamamos a todos de verdad a informarse, a estar al pendiente, porque esto no tiene que salir y no va a salir si es que nos organizamos. De repente vecinos o vecinas que quieran tirar iniciativas para invitar a gente. Espectacular sería si es que cualquier persona que vea este programa de cualquier lado quiere saber de este proyecto, por favor, comuníquenos. Sería para nosotros un honor poder ir a su organización o juntarnos con los vecinos del lugar y poder explicar lo que nosotros sabemos respecto de este proyecto para todas las personas. Por favor. Perfecto. Pamela. Yo quiero hacerles una invitación a participar en los cabildos que se están haciendo de No Más AFP por la iniciativa popular de ley. Son estos cabildos que te piden la opinión a los pobladores, a los trabajadores, a los estudiantes. Incluso se puede hacer acá un cabildo. Es súper interesante, entretenido. Uno ahí empieza a reflexionar acerca de las pensiones, de dar también, hay espacio para dar tu opinión, crear. Entonces, totalmente invitados todos a los cabildos que se están haciendo en diferentes partes, en diferentes comunidades, en hospitales, en todos los espacios. Así que eso, que se informen por la iniciativa popular de ley. Perfecto. Quedan muchas cosas, muchas interrogantes todavía que se mantiene descansando este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados. ¿Cómo irá a reaccionar? ¿Cuáles son los planteamientos? Bueno, nuestros panelistas el día de hoy han planteado una ruta, una hoja de ruta, ¿no? Una planificación. Pero sin embargo creemos que es tarea de todas y de todos también irnos informando, estar al pendiente, como decía Pamela, como decía Franco, efectivamente con respecto a todas estas medidas que se están tomando. En estos momentos la información es nuestra mayor arma y para eso también estamos contribuyendo. Muchísimas gracias, Franco, Collao. Gracias. Pamela Enríquez, muchísimas gracias por estar en este segundo capítulo. Y bueno, nosotros nos vamos a estar viendo en una nueva edición. Por favor, recuerden seguirnos en nuestras distintas plataformas sociales, Facebook, Twitter, Instagram, correo, fax, no sé, de todo lo que exista. Y vamos a seguir entonces dándoles muchísimas gracias a la Señal 3 de la Victoria, una vez más, por brindarnos este maravilloso espacio. Y vamos a seguir entonces dándole también a conocer la opinión a la gente con respecto a distintos temas. Mi nombre es Juan Rocco y esto fue Tarjeta Roja. Muchísimas gracias.